¿Cómo pasamos de simples sueños sobre viajar al espacio a construir naves capaces de llevarnos a Marte? Todo comenzó con una visión, y esa visión pertenece a una mente que no teme desafiar lo imposible: Elon Musk. Su nave, Starship, es mucho más que un cohete. Es la llave que podría abrirnos las puertas a un futuro interplanetario. Pero ¿cómo funciona esta maravilla de la ingeniería? ¿Qué retos tuvieron que superar para que algo tan colosal pudiera surcar los cielos? En este episodio exploraremos cómo la humanidad ha transformado el espacio en nuestro próximo destino, de la mano de SpaceX y su revolucionario diseño. Dime en los comentarios, ¿crees que llegaremos a Marte en esta década? Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Ahora, abróchate el cinturón y prepárate para despegar. Comenzamos. Los cohetes han sido una obsesión humana durante siglos. Todo comenzó hace más de 800 años, cuando los chinos descubrieron que la pólvora podía propulsar objetos en el aire. Aquellos rudimentarios cohetes marcaron el inicio de una carrera que cambiaría el curso de la historia. Pero no fue hasta el siglo XX cuando la ingeniería de cohetes dio un salto gigantesco. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero alemán Wernher von Braun desarrolló el infame cohete V2, un arma mortal que paradójicamente sentó las bases para las exploraciones espaciales modernas. Con la llegada de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una feroz carrera espacial. El objetivo no era solo alcanzar el espacio, sino demostrar su supremacía tecnológica y militar. Fue así como nacieron proyectos icónicos como el Saturno V, que en 1969 llevó al hombre a la Luna, y el programa espacial soviético, que logró hitos como el primer satélite, Sputnik, y el primer humano en el espacio, Yuri Gagarin. Pero los avances en los cohetes no se detuvieron ahí. En las décadas siguientes, la tecnología continuó evolucionando. Se crearon cohetes más seguros, más potentes y, sobre todo, más reutilizables. Sin embargo, el coste de cada lanzamiento seguía siendo astronómico, limitando la exploración espacial a las grandes potencias. Fue en este contexto donde apareció Elon Musk. En 2002 fundó SpaceX con un objetivo claro: hacer del espacio un lugar accesible para todos. Su visión no era solo enviar cohetes al espacio, quería construir un futuro donde la humanidad pudiera colonizar otros planetas. Hoy, SpaceX es sinónimo de innovación y su nave, Starship, es la culminación de décadas de avances en ingeniería. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, primero debemos conocer cómo funciona esta maravilla tecnológica. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un cohete pueda vencer la gravedad y salir disparado hacia el espacio? Aunque parezca magia, todo se basa en un principio simple pero poderoso: la ley de la acción y reacción de Isaac Newton. Por cada acción hay una reacción, igual y opuesta. Cuando los motores de un cohete encienden, expulsan gases calientes a velocidades increíbles hacia abajo. Esa acción genera una fuerza opuesta que impulsa al cohete hacia arriba. Es esta misma física la que convierte un cohete en una máquina capaz de alcanzar velocidades superiores a los 28.000 km/h, necesarias para entrar en órbita. El motor es el corazón del cohete. Aquí se quema el combustible, generando la potencia necesaria para el despegue. En los cohetes de SpaceX, como el Falcon 9 y Starship, encontramos motores avanzados como el Raptor, que usan metano y oxígeno líquido. Este tipo de combustible no solo es eficiente, sino que también puede producirse en otros planetas como Marte. Un cohete no funciona solo con combustible. También necesita un oxidante, como el oxígeno líquido, para que la combustión sea posible en el vacío del espacio. Estos tanques representan la mayor parte del peso del cohete en su lanzamiento. ¿Te has fijado cómo muchas veces un cohete parece deshacerse de partes mientras sube? Esto ocurre porque los cohetes están divididos en etapas. La primera etapa proporciona el empuje inicial, pero una vez que se queda sin combustible, se separa para que la siguiente etapa más ligera tome el relevo.
En la punta del cohete se encuentra la carga útil. Puede ser un satélite, una nave espacial o incluso humanos. En el caso de Starship, toda la nave puede ser reutilizada y diseñada para llevar hasta 100 personas a Marte. Cuando un cohete despega, enfrenta varios desafíos. Primero, debe generar suficiente empuje para vencer la gravedad. Pero a medida que asciende, la resistencia del aire disminuye, permitiéndole alcanzar mayores velocidades. Al llegar a unos 100 kilómetros de altura, el cohete entra en el espacio, donde el vacío reduce aún más la necesidad de energía. Starship lleva este concepto al siguiente nivel. Su diseño, completamente reutilizable, significa que tanto la primera etapa, llamada Super Heavy, como la nave en sí pueden regresar a la Tierra y ser usadas nuevamente. Esto reduce drásticamente los costos, abriendo la puerta a una nueva era en los viajes espaciales. Además, Starship no solo está diseñada para ir al espacio. Con sus motores Raptor puede realizar maniobras complejas, aterrizar en la Luna o Marte y usar los recursos locales para reabastecerse. Esto la convierte en la nave perfecta para la exploración interplanetaria. Los cohetes espaciales no son solo tecnología, son el resultado de siglos de innovación y sueños de explorar lo desconocido. Pero ¿cómo hemos llegado a construir cohetes tan avanzados como Starship? Los retos detrás de esta hazaña nos cuentan una historia fascinante. Construir un cohete no es solo una tarea monumental, es una lucha constante contra los límites de la física, la química y la tecnología. Para llevar una nave como Starship al espacio, los ingenieros de SpaceX tuvieron que enfrentarse a desafíos que, en su momento, parecían insuperables. ¿Qué hace que diseñar un cohete sea tan complicado? Aquí te contamos los principales retos que enfrentaron para hacer realidad el sueño de Elon Musk. Uno de los mayores desafíos fue crear una nave completamente reutilizable. Aunque SpaceX ya había logrado aterrizar y reutilizar la primera etapa del Falcon 9, Starship necesitaba ser más ambiciosa. Tanto la primera etapa, llamada Super Heavy, como la nave en sí, deben aterrizar de manera controlada para ser reutilizadas. Lograr esto requirió innumerables pruebas. Algunos prototipos explotaron, otros fallaron al aterrizar, pero cada error trajo lecciones valiosas para el equipo de ingeniería. El motor Raptor es el corazón del Starship y uno de los motores más avanzados jamás construidos. Usa metano y oxígeno líquido como combustible, lo que no solo lo hace más eficiente, sino que también permite reabastecer la nave en Marte. Pero diseñar estos motores fue un reto en sí mismo. Operan a temperaturas extremas y a una presión tan alta que incluso el más mínimo error podría provocar una explosión. Por eso, los ingenieros tuvieron que desarrollar materiales más resistentes y sistemas de control increíblemente precisos. Con más de 120 metros de altura, Starship es el cohete más grande jamás construido. Su tamaño no solo lo hace más potente, sino que también aumenta enormemente la complejidad de su diseño. Las estructuras internas deben ser ligeras para reducir el peso, pero lo suficientemente fuertes para soportar las inmensas fuerzas durante el despegue y el reingreso. Y para colmo, todo esto debe ensamblarse con una precisión milimétrica. Cuando una nave reingresa a la atmósfera terrestre, enfrenta temperaturas que pueden superar los 1500 grados Celsius. Para resistir esto, Starship está recubierta con un escudo térmico avanzado compuesto por mosaicos de cerámica. El problema es que estos mosaicos deben ser colocados individualmente y probados para asegurarse de que ninguno se desprenda durante el reingreso. Incluso una falla menor podría poner en peligro toda la misión. Desarrollar una nave como Starship no solo requiere talento e innovación, sino también una enorme cantidad de dinero. Cada prueba fallida, cada prototipo construido, tiene un costo millonario. Para Elon Musk, la financiación no ha sido un camino fácil. Ha tenido que convencer a inversores de que su visión es alcanzable, mientras utiliza los ingresos de otros proyectos de SpaceX, como los lanzamientos comerciales y el sistema de Internet Starlink, para financiar su nave insignia. A pesar de los avances, la presión para entregar resultados es constante. Los retrasos en las pruebas y las críticas de grupos ambientales han sido obstáculos adicionales. Sin embargo, el equipo de SpaceX sigue trabajando sin descanso para superar cada reto y acercarse al sueño de colonizar
Marte. Cada reto que SpaceX ha enfrentado no es solo un obstáculo, es un peldaño más en la escalera hacia un futuro interplanetario. ¿Pero por qué es tan importante esta misión? En la siguiente sección exploraremos por qué Elon Musk y su equipo creen que debemos convertirnos en una especie multiplanetaria. Los cohetes espaciales han sido símbolos de la ambición humana por explorar lo desconocido. Cada uno ha marcado un hito en nuestra historia, desde los primeros pasos hacia la órbita hasta los sueños de llegar a Marte. Hoy exploraremos algunos de los cohetes más icónicos de todos los tiempos y veremos cómo Starship busca superar todas estas hazañas. El Vostok K, este cohete soviético, hizo historia al enviar al primer humano al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Aunque rudimentario comparado con los estándares actuales, el Vostok K fue un ejemplo de ingeniería innovadora que dio inicio a la era espacial tripulada. El Saturno V es quizás el cohete más famoso de todos los tiempos. Con más de 110 metros de altura, llevó a los astronautas del Apolo 11 a la Luna en 1969. Este coloso era tan potente que generaba al equivalente a 7,5 millones de libras de empuje, suficiente para lanzar más de 43 toneladas hacia la órbita lunar. El transbordador espacial de la NASA fue un cambio radical en el diseño de cohetes. Por primera vez, teníamos una nave parcialmente reutilizable que podía llevar astronautas y carga al espacio y regresar a la Tierra de manera controlada. Sin embargo, su alto costo y 2 trágicos accidentes marcaron sus limitaciones. El Falcon 9 de SpaceX cambió las reglas del juego. Fue el primer cohete en aterrizar y ser reutilizado exitosamente, reduciendo drásticamente los costos de lanzamiento. Este logro convirtió a SpaceX en un líder de la industria aeroespacial y sentó las bases para proyectos más ambiciosos como Starship. Y ahora llegamos al Starship, el cohete más avanzado y ambicioso jamás construido. Con más de 120 metros de altura, supera incluso al Saturno V en tamaño. Pero lo que realmente lo diferencia es su capacidad de reutilización completa y su diseño para viajes interplanetarios. El Starship puede transportar hasta 100 toneladas de carga o 100 pasajeros en un solo lanzamiento, lo que lo convierte en la pieza central de los planes de Elon Musk para colonizar Marte. Mientras que los cohetes anteriores podían reutilizar ciertas partes, Starship está diseñada para ser completamente reutilizable, desde la primera etapa hasta la nave principal. El uso de metano y oxígeno líquido permite que Starship sea más eficiente y reabastecible en otros planetas. Esto significa que podría producir su propio combustible en Marte, abriendo las puertas a misiones más largas y sostenibles. Starship no solo está diseñada para llevar carga y tripulación a Marte. También puede cumplir misiones como la instalación de satélites, turismo espacial e incluso viajes entre puntos de la Tierra, reduciendo tiempos de vuelos internacionales a menos de 1 hora. Cada cohete en la historia de la exploración espacial ha sido un paso más para estar más cerca de alcanzar lo imposible. Pero Starship no es solo el próximo paso, es un salto gigante hacia el futuro. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para convertirnos en una especie interplanetaria? En la próxima sección exploraremos las ambiciones más grandes de Starship y cómo podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Cuando escuchamos el nombre de Elon Musk, probablemente pensamos en autos eléctricos, inteligencia artificial o energía renovable. Pero su verdadera obsesión, el sueño que lo motiva día tras día, es convertirnos en una especie interplanetaria. Y para lograrlo, ha puesto todo su esfuerzo en revolucionar la industria aeroespacial con SpaceX y su nave insignia Starship. Elon Musk no comenzó como un ingeniero aeroespacial, pero siempre tuvo claro su objetivo: salvar a la humanidad. En 2002 fundó SpaceX con un propósito audaz: reducir los costos de acceso al espacio y eventualmente colonizar Marte. Al principio muchos pensaron que era un sueño imposible. Sus primeros lanzamientos, como los del cohete Falcon 1, terminaron en fracaso. Pero lo que distingue a Musk es su perseverancia. Con cada error aprendió algo nuevo y eventualmente logró su primer éxito, sentando las bases para lo que sería una revolución en la exploración espacial. Para Elon Musk, Marte no es solo un planeta, es un seguro para la humanidad. Él cree que depender exclusivamente de la Tierra es demasiado arriesgado.
Eventos como guerras nucleares, pandemias globales o incluso impactos de asteroides podrían amenazar nuestra existencia. Por eso, su visión es clara: establecer una colonia autosuficiente en Marte que sirva como una copia de seguridad de la civilización humana. Para hacer realidad este sueño, SpaceX desarrolló Starship, una nave que no solo es capaz de llevar personas y carga a Marte, sino que también está diseñada para construir una economía espacial sostenible. Elon Musk planea lanzar misiones regulares con Starship, llevando suministros, equipos y personas para establecer las primeras bases en el planeta rojo. Pero este sueño no está exento de retos. Los críticos señalan que la exploración espacial de Musk puede tener costos ambientales y sociales. Las pruebas de Starship han generado conflictos con comunidades locales y preocupaciones sobre el impacto en la biodiversidad. Además, algunos cuestionan si deberíamos gastar tantos recursos en colonizar Marte, cuando todavía hay tantos problemas que resolver en la Tierra. Para Elon Musk, Marte es solo el comienzo. Su visión incluye viajar más allá, a las lunas de Júpiter y Saturno, e incluso preparar misiones para buscar vida en otros sistemas estelares. Además, Starship no solo se utilizará para la exploración, sino también para el comercio y el turismo espacial. Musk imagina un futuro donde viajar al espacio sea tan común como tomar un vuelo de avión hoy en día. Un aspecto que divide opiniones es si el espacio debería verse como un negocio. SpaceX ya genera ingresos significativos con proyectos como Starlink, su red global de Internet satelital. Pero para Musk, los beneficios económicos son solo un medio para alcanzar su fin: garantizar la supervivencia de la humanidad. Elon Musk ha demostrado que, aunque sus ideas a veces parezcan imposibles, la determinación puede convertir lo improbable en realidad. Su sueño de llevarnos a Marte no es solo una ambición personal, sino un llamado a todos nosotros para mirar más allá de los límites de nuestro planeta. ¿Será Starship el vínculo que nos lleve al futuro que Musk imagina? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el viaje hacia las estrellas apenas comienza. El viaje hacia las estrellas no es solo una aventura tecnológica, es un reflejo de nuestra esencia como especie. Desde los primeros cohetes que apenas podían alcanzar el espacio hasta los ambiciosos proyectos como Starship, la humanidad ha demostrado una y otra vez su deseo innato de superar los límites. Pero la pregunta permanece: ¿por qué mirar hacia las estrellas cuando aún enfrentamos tantos desafíos en la Tierra? La exploración espacial no es una excusa para ignorar nuestros problemas, sino una oportunidad para trascenderlos. Nos inspira a innovar, a colaborar y a soñar más allá de lo inmediato. Cada avance en el espacio trae consigo tecnologías que también transforman nuestras vidas aquí abajo. Desde los satélites que nos conectan hasta los avances médicos y energéticos. Todo esto surge del mismo espíritu de exploración. Elon Musk ha llevado esta visión a otro nivel. Su sueño de colonizar Marte no es solo una hazaña de ingeniería, sino una declaración sobre nuestra resiliencia como especie. Pero también nos invita a cuestionarnos qué tipo de humanidad queremos llevar a otros mundos. Más que llevar tecnología, debemos asegurarnos de llevar nuestros mejores valores: cooperación, sostenibilidad y respeto por la vida. El futuro de la exploración espacial no depende únicamente de cohetes o tecnología, sino de nuestra voluntad colectiva de mirar más allá de lo inmediato y apostar por lo desconocido. La pregunta no es si llegaremos a Marte o más allá, sino cuándo. Y cuando finalmente lo hagamos, nos convertiremos en un testimonio viviente de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande. Hoy hemos visto cómo la ingeniería, la perseverancia y los sueños de un hombre están cambiando el curso de la historia. Pero el viaje hacia las estrellas no es solo de Elon Musk o de SpaceX. Es el viaje de todos nosotros. Un recordatorio de que el universo es vasto, pero nuestras posibilidades son aún mayores. ¿Crees que estamos listos para dar este paso? ¿Cómo imaginas nuestro futuro en Marte y más allá? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y unirte por solo 0,99 € al mes para seguir explorando los misterios y avances que cambiarán nuestro mundo. Porque este es solo el comienzo de una nueva era de la humanidad. Hasta el próximo misterio.